El legado del gozo soberano. La gracia triunfante de Dios en la vida de San Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino. Por John Piper. En este Salmo 119, David siempre dice que va a hablar, pensar, contar, escuchar y leer de día y de noche, constantemente, pero únicamente acerca de la palabra de Dios y de sus mandamientos. Porque Dios solo te quiere dar su espíritu por medio de la palabra externa. Martín Lutero. Prefacio a sus obras de 1539. Es un pecado y una vergüenza que no conozcamos nuestro propio libro, ni comprendamos el discurso y las palabras de nuestro Dios. Es un pecado y una pérdida aún mayor que no estudiemos idiomas, en especial en estos tiempos en los cuales Dios nos está ofreciendo y dando hombres y libros, y todas las facilidades y estímulos a este estudio, y anhela que su Biblia sea un libro abierto. Qué felices habrían sido los amados padres si hubieran tenido nuestra oportunidad de estudiar los idiomas y acercarse así preparados a las Santas Escrituras. Qué labor y qué esfuerzo tan grande les costó recoger unas cuantas migajas, mientras que nosotros, con la mitad del esfuerzo, sí, casi sin esfuerzo alguno, podemos adquirir la hogaza entera. ¿Cómo avergüenzan sus esfuerzos a nuestra indolencia? Martín Lutero. A los consejeros de todas las ciudades de Alemania para que funden y mantengan escuelas cristianas. Capítulo 2. El estudio sagrado. Martín Lutero y la palabra externa. La palabra de Dios es un libro. Entre las cosas que redescubrió la Reforma, y en especial Martín Lutero, una de las más importantes es que la palabra de Dios nos ha llegado en forma de libro. En otras palabras, Lutero comprendió esta poderosa realidad: Dios conserva la experiencia de la salvación y la santidad de generación en generación por medio de un libro de revelación, no por medio de un obispo en Roma, ni de los éxtasis de Thomas Moanser y los profetas de Spicó. La palabra de Dios nos ha llegado en forma de libro. Este redescubrimiento les dio forma a la persona de Lutero y a la Reforma misma. Uno de los archienemigos de Lutero en la Iglesia romana, Silvestro Masolini da Prierio, escribió en respuesta a las 95 tesis de Lutero, publicadas en 1517, el que no acepte la doctrina de la Iglesia de Roma y del Pontífice de Roma como regla infalible de la fe, de la cual también las Santas Escrituras reciben su fuerza y su autoridad, es un hereje. En otras palabras, la Iglesia y el Papa son el depósito autoritario de la salvación y de la palabra de Dios, y el libro, la Biblia, es algo derivado y secundario. Lo que es nuevo en Lutero, dice Eiko Obermann, es la idea de la obediencia absoluta a las Escrituras contra todas las autoridades, ya sean papas o concilios. En otras palabras, la palabra de Dios que salva, santifica y tiene autoridad nos ha llegado en un libro. Las repercusiones de esta sencilla observación son inmensas. En 1539, al hacer un comentario sobre el Salmo 119, Lutero escribe: en este Salmo, David dice siempre que va a hablar, pensar, contar, oír, leer día y noche, y constantemente, pero nada que no sea la palabra y los mandamientos de Dios. Porque Dios nos quiere dar su espíritu solo por medio de la palabra externa. Estas palabras tienen una importancia extrema. La palabra externa es el libro. Y él dice que el Espíritu de Dios, que salva, santifica e ilumina, viene a nosotros por medio de esta palabra externa. Lutero la llama así, para destacar que es objetiva, fija, se halla fuera de nosotros mismos, y por tanto, es inmutable. Es un libro. Ni la jerarquía eclesiástica ni el éxtasis fanático la pueden reemplazar o moldear. Es externa, como Dios. Se puede tomar o dejar, pero no se puede hacerla distinta a lo que es. Es un libro, con letras, palabras y oraciones ya fijadas. En 1545, el año de su muerte, Lutero dijo con resonante energía: el hombre que quiera oír hablar a Dios, que lea las Santas Escrituras. Anteriormente había dicho, en sus conferencias sobre el Génesis, el Espíritu Santo mismo, y Dios, el creador de todas las cosas, es el autor de este libro. Una de las repercusiones del hecho de que la palabra de Dios nos haya llegado en forma de libro, es que el tema de este capítulo sea el pastor y su estudio, no, el pastor y su sesión mediúmnica, el pastor y su intuición, o el pastor y su perspectiva múltiple de la religión. La palabra de Dios que salva y santifica es conservada en un libro de generación en generación. Y por tanto, en el núcleo mismo de la labor de todo pastor se halla el trabajo con ese libro. Llámelo lectura, meditación, reflexión, pensamiento, estudio, exégesis o como quiera llamarlo. Una parte notable y central de nuestra labor es luchar por obtener de un libro lo que Dios nos quiere decir, y después proclamarlo en el poder del Espíritu Santo. Lutero sabía que algunos tropezarían con el franco conservadurismo de esta realidad sencilla e inmutable: la palabra de Dios ha sido fijada en un libro. Él sabía entonces, como sabemos nosotros ahora,
Que muchos dicen que esta afirmación anula o reduce al mínimo el papel tan importante del Espíritu Santo para darnos vida y luz. Es probable que dijera al respecto, sí, eso podría pasar. Alguien podría alegar que la insistencia en el resplandor del sol anula al cirujano que quita la ceguera. Pero la mayoría de la gente no estaría de acuerdo con este argumento. Por supuesto, Lutero no lo estaría. En 1520, dijo, pueden estar seguros de que nadie va a convertirse en doctor en las Santas Escrituras, sino solo el Espíritu Santo venido del cielo. Lutero amaba profundamente al Espíritu Santo. Y al exaltar al libro, llamándolo la palabra externa, no lo estaba menospreciando. Al contrario, estaba elevando el gran don del Espíritu a la cristiandad. En 1533 diría, la palabra de Dios es la cosa más grande, necesaria e importante en la cristiandad. Sin la palabra externa, no podríamos distinguir un espíritu de otro, y la personalidad objetiva del propio Espíritu Santo se perdería, empañada por las expresiones subjetivas. El aprecio por el libro quería decir para Lutero que el Espíritu Santo es una hermosa persona que se debe conocer y amar, y no un simple murmullo que se deba sentir. Otra objeción a la insistencia de Lutero en cuanto al libro es que empequeñece a la palabra encarnada, al propio Jesucristo. Lutero dice que lo cierto es lo contrario. En el grado en que se desconecte la palabra de Dios de la palabra externa, objetiva, en ese mismo grado la palabra encarnada, el Jesús histórico, se convierte en algo así como una nariz de cera, moldeada por las preferencias de cada generación. Lutero tenía un arma para evitar que a la palabra encarnada la vendieran en los mercados de Wittenberg. Sacó de ellos a los cambistas, los vendedores de indulgencias, con el látigo del libro, de la palabra externa. Cuando exhibió en público las 95 tesis el 31 de octubre de 1517, la tesis 45 dice, se les debe enseñar a los cristianos que aquel que ve a alguien en necesidad, pero mira para otra parte, y en lugar de ayudarlo compra una indulgencia, no recibe la remisión del Papa, sino la ira de Dios. Aquel golpe procedía del libro, de la historia del buen samaritano, y del segundo de los grandes mandamientos del libro, de la palabra externa. Sin el libro, no se habría podido producir ese golpe, y la palabra encarnada habría sido el juguete de arcilla de todos. Así que, precisamente en atención a la palabra encarnada, Lutero exalta la palabra escrita, la palabra externa. Es cierto que la Iglesia necesita ver al Señor hablando y caminando sobre la tierra. Nuestra fe tiene sus raíces en esa decisiva revelación producida en la historia. Pero Lutero reafirma que este ver se produce por medio de un registro escrito. La palabra encarnada se nos revela en un libro. No es extraordinario que el Espíritu, tanto en los días de Lutero como en los nuestros, haya guardado y siga guardando silencio acerca de la historia del Señor encarnado en la tierra, con la excepción de aquello con lo que aumenta la gloria del Señor por medio del registro escrito sobre la palabra encarnada? Es decir, que ni la Iglesia Católica Romana, ni los profetas carismáticos pudieron afirmar que el Espíritu del Señor les narró a ellos unos sucesos del Jesús histórico que no han sido relatados. Esto es asombroso. De todas las afirmaciones de autoridad sobre la palabra externa, por parte del Papa, y junto a esa palabra externa, por parte de los profetas contemporáneos, ninguno de ellos presenta una información nueva acerca de la vida encarnada y el ministerio de Jesús. Roma se atreverá a añadir datos a la vida de María, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, pero no a la vida de Jesús. Los profetas carismáticos anunciarían nuevos movimientos del Señor en el siglo XVI y en nuestros tiempos, pero ninguno parece presentar una nueva parábola o un nuevo milagro de la palabra encarnada que hayan omitido los evangelios, a pesar del hecho de que el apóstol Juan escribió, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, o Juan 21-25. Ni la autoridad de Roma, ni el éxtasis profético, añaden o quitan nada al registro externo sobre la palabra encarnada. Y 2. ¿Por qué guarda tanto silencio el Espíritu acerca de la palabra encarnada después de los tiempos del Nuevo Testamento, incluso entre aquellos que usurpan la autoridad del libro? La respuesta parece ser que a Dios le complació revelarles a Jesucristo, la palabra encarnada, a todas las generaciones futuras, por medio de un libro, en especial de los Evangelios. Lutero lo explica de esta forma: los apóstoles mismos consideraron necesario poner el Nuevo Testamento en griego y atarlo estrechamente a esa lengua, sin duda con el fin de conservarlo para nosotros sano y salvo, como en un arca sagrada. Porque previeron todo lo que habría de venir, y ahora ya ha sucedido, y supieron que si solo hubiera estado contenido en la cabeza de las personas, en la Iglesia habrían surgido un desorden y una confusión agitados y temibles, y muchas interpretaciones, fantasías y doctrinas diversas, que se podían evitar, y de las cuales el hombre común y corriente solo podría ser protegido poniendo el Nuevo Testamento por escrito en ese idioma.
El ministerio del espíritu interno no anula el ministerio de la palabra externa. El espíritu no duplica lo que el libro fue destinado a realizar. El espíritu glorifica a la palabra encarnada de los evangelios, pero no narra de nuevo sus palabras y obras para la gente analfabeta o los pastores negligentes. Las inmensas repercusiones que esto tiene para el ministerio, tanto del pastor como del laico, es que, esencialmente, los ministros son intermediarios de la palabra de Dios transmitida en un libro. Lo fundamental de nuestra labor es que somos lectores, maestros y encargados de proclamar el mensaje del libro. Y todo esto es para la gloria de la palabra encarnada y por el poder del Espíritu que habita en nosotros. Sin embargo, ni el Espíritu que está en nosotros, ni la palabra encarnada, nos apartan del libro al que Lutero llamaba la palabra externa. Cristo se presenta para nuestra adoración, nuestra comunión y nuestra obediencia, desde la palabra externa. Allí es donde vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, 2 Corintios 4:6. Así que es por Cristo por lo que el Espíritu se cierne sobre el libro en el cual Cristo está claro, y no sobre unos trances donde está oscuro. ¿Cómo cambió el descubrimiento del libro la forma en que Lutero llevaba a cabo su ministerio de la palabra? ¿Qué podemos aprender de él en sus estudios? Toda su vida profesional fue profesor de la Universidad de Wittenberg. Por eso, nos será útil recorrer su vida hasta ese punto, y después preguntarnos por qué un profesor puede ser un útil modelo para los pastores y los laicos que se interesan en la palabra externa de Dios. El camino al profesorado. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, y su padre trabajaba en una mina de cobre. Él había querido que estudiara Derecho, así que estudió en la universidad lo relativo a esta profesión. Según Eiko Obermann, casi no existe información autenticada acerca de esos 18 primeros años que llevaron a Lutero al umbral de la Universidad de Erfurt. En 1502, a la edad de 19 años, se graduó de bachiller, ocupando el 30º lugar de su clase, poco impresionante entre un total de 57 alumnos. En enero de 1505 recibió su maestría en artes en Erfurt y se colocó en segundo lugar entre 17 candidatos. Aquel verano se produjo su providencial experiencia al estilo de la de Pablo en Damasco. El 2 de julio, mientras se dirigía de la escuela de Derecho a su casa, se vio atrapado en una tormenta eléctrica y un rayo lo lanzó al suelo. Entonces clamó: «Ayúdame, Santa Ana, me voy a hacer monje». Temía por su alma, y no sabía cómo hallar seguridad en el Evangelio, así que se decidió por lo que entonces creía mejor, el monasterio. 15 días más tarde, para consternación de su padre, cumplió su voto. El 17 de julio de 1505, tocó a la puerta de los ermitaños agustinos de Erfurt y le pidió al prior que lo aceptara en la orden. Más tarde diría que esta decisión era un pecado flagrante, que no valía un cuarto, porque lo hizo contra su padre, y por miedo. Entonces añadiría: pero cuánto bien ha permitido el Señor en su misericordia que salga de él. Vemos esta clase de providencia misericordiosa una y otra vez en la historia de la Iglesia. La vimos de manera poderosa en la vida de Agustín, y la veremos también en la de Calvino. Esto nos debería proteger de los efectos paralizantes que tienen nuestras malas decisiones del pasado. Los soberanos designios de Dios no se ven impedidos para guiarnos, como sucedió con Lutero, de los errores crasos a una vida fructífera llena de gozo. Lutero tenía 21 años cuando se convirtió en monje agustino. Pasarían 20 años antes que se casara con Carolina von Bora, el 13 de junio de 1525. O sea, que pasaron 20 años más de lucha con las tentaciones por parte de un hombre soltero que tenía unas inclinaciones muy poderosas. Pero, en el monasterio, dijo, yo no pensaba en las mujeres, el dinero o las posesiones, sino que mi corazón temblaba y se agitaba, pensando si Dios me concedería su gracia, porque me había alejado de la fe, y no podía menos que imaginarme que había enojado a Dios, a quien tendría que apaciguar haciendo buenas obras. En sus primeros estudios, no hubo juegos teológicos de ninguna clase. Decía, si yo pudiera creer que Dios no está enojado conmigo, me pararía de cabeza a causa del gozo. El 3 de abril de 1507, domingo de Pascua de Resurrección, fue ordenado al sacerdocio, y el 2 de mayo celebró su primera misa. Según afirma, estaba tan abrumado ante el pensamiento de la majestad de Dios, que le faltó poco para salir huyendo. El prior lo convenció de que siguiera. Obermann dice que este incidente de temor y temblor no fue un caso aislado en la vida de Lutero. El sentido del mysterium tremendum, de la santidad de Dios, iba a ser característico de Lutero a lo largo de toda su vida. Fue ese sentido el que evitó que la rutina piadosa invadiera sus relaciones con Dios y el que impidió que sus estudios bíblicos, sus oraciones o su recitación de la misa declinaran hasta convertirse en una actividad mecánica. Su preocupación máxima en todas estas cosas era el encuentro con el Dios viviente.
Durante 2 años, Lutero les enseñó diversos aspectos de la filosofía a los monjes más jóvenes. Más tarde diría que enseñar filosofía era como esperar lo real. En 1509 llegó lo real, cuando Johannes von Staupitz, su amado superior, consejero y amigo, lo admitió a la Biblia. Es decir, le permitió a Lutero que enseñara Biblia, en lugar de enseñar filosofía moral, Pablo en lugar de Aristóteles. 3 años más tarde, el 19 de octubre de 1512, a la edad de 28 años, Lutero recibió su grado de doctor en teología, y Staupitz le entregó la cátedra de teología bíblica en la Universidad de Wittenberg, que Lutero retuvo durante el resto de su vida. O sea, que Lutero fue profesor universitario de teología durante toda su vida profesional. Esto nos hace preguntarnos si realmente puede servir como modelo de algún tipo para el resto de nosotros, que no somos profesores. Por ejemplo, ¿pudo comprender en realidad a qué nos enfrentamos aquellos de nosotros que somos pastores en nuestra clase de ministerio? Sin embargo, sería un error pensar que Lutero no tiene nada que enseñarnos. Al menos hay 3 cosas que lo unen con los que somos pastores, y de esta forma, lo acerca más aún a la gente que está en las bancas de la iglesia. ¿Por qué los pastores, y los demás, debemos escuchar a Lutero? En primer lugar, era predicador, más predicador que la mayoría de los pastores. Conocía la carga y la presión que significa la predicación semanal. En Wittenberg había 2 iglesias, la iglesia del pueblo y la del castillo. Lutero predicaba constantemente en la del pueblo. Decía, si hoy me pudiera convertir en rey o emperador, no renunciaría a mi oficio de predicador. Lo impulsaba la pasión por exaltar a Dios en la palabra. En una de sus oraciones dice, amado Señor Dios, quiero predicar de manera que tú seas glorificado. Quiero hablar de ti, alabarte, alabar tu nombre. Aunque es probable que las cosas no me salgan tan bien, ¿querrías enderezarlas tú? Para sentir la fuerza de aquel compromiso suyo, hay que darse cuenta de que en la iglesia de Wittenberg no había programas de iglesia, sino solo adoración y predicación. Los domingos había un culto de adoración a las 5 de la mañana, con un sermón sobre la epístola, el culto de las 10 de la mañana, con un sermón sobre el Evangelio, y un mensaje por la tarde sobre el Antiguo Testamento o el Catecismo. Los sermones del lunes y el martes hablaban sobre el Catecismo, los miércoles sobre Mateo, los jueves y viernes sobre las epístolas apostólicas y los sábados sobre Juan. Lutero no era el pastor de la iglesia del pueblo. Su amigo Johannes Bugenhagen fue el pastor allí desde 1521 hasta 1558. Sin embargo, Lutero compartía la predicación prácticamente cada semana que estaba en el pueblo. Predicaba, porque la gente del pueblo lo quería oír, y porque él y sus contemporáneos entendían su doctorado en teología como un llamado a enseñarle la palabra de Dios a toda la iglesia. Así que muchas veces, Lutero predicaba 2 veces el domingo y una durante la semana. Walter Danonech dice en su biografía, Lutero fue uno de los mayores predicadores en la historia de la cristiandad. Entre 1510 y 1546, predicó alrededor de 3000 sermones. Con frecuencia, predicaba varias veces por semana y a menudo 2 o más veces al día. Por ejemplo, predicó 117 sermones en Wittenberg en 1522 y 137 el año siguiente. En 1528, predicó casi 200 veces y de 1529 tenemos 121 sermones. Así que el promedio en esos 4 años fue de un sermón cada 2 días y medio. Fred Meuser dice en su libro sobre la predicación de Lutero, nunca tiene un fin de semana libre, lo sabe de sobra. Nunca siquiera un día entre semana libre. Nunca descansó de la predicación, la enseñanza, el estudio en privado, la producción, la redacción y la consejería. Ese es su primer enlace con aquellos de nosotros que somos pastores. Conoce la carga de la predicación. En segundo lugar, como la mayoría de los pastores, Lutero era un hombre de familia. Por lo menos lo fue desde los 41 años hasta su muerte a los 62. Conocía las presiones y las angustias que produce tener, criar y perder hijos. Katie le dio 6 hijos en rápida sucesión, Johannes, 1526, Elizabeth, 1527, Magdalena, 1529, Martín, 1531, Paul, 1533, y Margaret, 1534. Hagamos unos cuantos cálculos aquí. El año que transcurrió entre Elizabeth y Magdalena fue el año en que predicó 200 veces, más de una vez cada 2 días. Añadamos a esto que Elizabeth murió ese año a los 8 meses de edad, pero él siguió adelante en medio de aquel dolor. Y no vaya a ser que pensemos que Lutero descuidaba a sus hijos, piense que los domingos por la tarde, después de haber predicado 2 veces, dirigía las devociones de la familia, que eran virtualmente un culto de adoración más que duraba 1 hora, y donde además de sus hijos, había huéspedes.
Así que Lutero conocía las presiones por las que pasa un hombre público y de familia. En tercer lugar, Lutero era un hombre de iglesia, no un teólogo erudito sentado en una torre de marfil. No solo participaba en casi todas las controversias y las conferencias de sus tiempos, sino que solía ser el que las dirigía. Participó en la disputa de Heidelberg, 1518, en el encuentro con el cardenal Cayetano en Augsburgo, 1518, en la disputa de Leipzig con Johann Eck y Andrew Karlstadt, 1519, en la dieta de Worms ante el emperador Carlos I, 1521, en el coloquio de Marburgo con Zwinglio, 1529, y en la dieta de Augsburgo, 1530, aunque no estuvo allí en persona. Además de participar personalmente en conferencias de la Iglesia, produjo una corriente increíble de publicaciones que están relacionadas todas con la orientación de la Iglesia. Por ejemplo, en 1520 escribió 133 obras, en 1522, 130, en 1523, 183, una por cada 2 días. Y otras tantas en 1524. Fue el pararrayos de todas las críticas contra la Reforma. Todos acudían a él, asediando su puerta hora tras hora, ciudadanos en tropel, doctores y príncipes. Había que resolver enigmas diplomáticos, aclarar puntos teológicos complicados y establecer la ética de la vida social. Con el desmoronamiento del sistema medieval de vida en la Iglesia, había que desarrollar una forma totalmente nueva de pensar acerca de la Iglesia y de la vida cristiana. Y en Alemania, esa tarea le correspondió en gran medida a Martín Lutero. Es asombrosa la forma en que se lanzaba a las cuestiones más triviales de la vida de parroquia. Por ejemplo, cuando se decidió que se enviaran visitantes del Estado y de la universidad a cada parroquia para evaluar el estado de la Iglesia allí y hacer sugerencias a fin de mejorar la vida eclesial, Lutero se dio a la tarea de escribir las directrices, instrucciones para los visitantes de los pastores de parroquia en el electorado de Sajonia. En este escrito se refirió a una amplia gama de cuestiones prácticas. Cuando trató el punto de la educación de los niños, llegó incluso a dictar la forma en que se debían dividir los grados inferiores en 3 niveles: prelectores, lectores y lectores avanzados. Entonces hizo sugerencias en cuanto a la manera de enseñarles. Primero deben aprender a leer la cartilla, en la cual aparecen el alfabeto, el Padre Nuestro, el credo y otras oraciones. Cuando hayan aprendido esto, se les darán el donato y el catón, para que lean el donato y se les explique el catón. El maestro de la escuela deberá explicar 1 o 2 versos a la vez, y los niños los deberán repetir más tarde, para que de esta forma se creen un vocabulario. Vemos así que este profesor de universidad estaba intensamente involucrado en el intento de resolver los problemas más prácticos del ministerio desde la cuna hasta la tumba. No hacía sus estudios en medio del tiempo libre de descansos sabáticos y largos veranos. Estaba constantemente asediado, y constantemente trabajando. De manera que a pesar de ser profesor de universidad, los pastores y los ministros laicos de la palabra tenemos buenas razones para observar su trabajo y escuchar sus palabras, a fin de aprender y recibir inspiración para el ministerio de la palabra externa, el libro. Lutero y sus estudios, cómo cambió un libro las cosas. Para Lutero, la importancia del estudio estaba tan entrelazada con su descubrimiento acerca del verdadero evangelio, que siempre consideró el estudio como algo de máxima importancia, capaz de dar vida y de moldear la historia. El estudio había sido su puerta de entrada al Evangelio, a la Reforma y a Dios. Hoy en día damos por seguras tantas cosas acerca de la verdad y de la palabra, que apenas nos podemos imaginar lo que le costó a Lutero abrirse paso hasta la verdad y mantener el acceso a la palabra. El estudio era importante. Su vida y la vida de la Iglesia dependían de él. Necesitamos preguntarnos si todo el terreno ganado por Lutero y por los demás reformadores no se habría perdido con el tiempo, de haber perdido nosotros esta pasión por el estudio, mientras asumimos que la verdad va a seguir siendo obvia y estando a nuestra disposición. Con el fin de ver la forma en que estaban entrelazados su estudio y el redescubrimiento del Evangelio, regresemos a los primeros años de Wittenberg. Lutero indica que descubrió el Evangelio en 1518, durante una serie de conferencias sobre los Salmos. Relata esta historia en su prefacio a la edición completa de los escritos de Lutero en latín. Este relato sobre el descubrimiento está tomado de ese prefacio, escrito el 5 de marzo de 1545, el año anterior al de su fallecimiento. Observe las veces que menciona su estudio de las Escrituras, con cursiva del autor. Ciertamente, me había cautivado un extraordinario ardor por comprender a Pablo en la epístola a los romanos. En cambio, hasta entonces, era una sola palabra del capítulo 1, versículo 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela, la que se había atravesado en mi camino.
Porque yo detestaba aquello de la justicia de Dios, que según el uso y la costumbre de todos los maestros, se me había enseñado a comprender de forma filosófica con respecto a la justicia formal o activa, como la llamaban, con la cual Dios es justo y castiga al pecador injusto. Aunque vivía como monje de manera irreprochable, sentía que era pecador ante Dios y tenía la conciencia sumamente perturbada. No podía creer que yo lo pudiera satisfacer de manera que quedara aplacado. No amaba, no, detestaba al Dios justo que castiga a los pecadores y en secreto, sino de una manera blasfema, y ciertamente con gran murmuración, estaba airado con Dios, y decía, como si de hecho no es suficiente que los infelices pecadores, perdidos para la eternidad debido al pecado original, sean aplastados bajo toda clase de calamidad por la ley del decálogo, sin que Dios añada dolor al dolor por medio del Evangelio, y también por el Evangelio que nos amenaza con su justa ira. Así, me enfurecía con una conciencia violenta y atribulada. No obstante, golpeaba de manera importuna a Pablo en ese punto, deseando con todo ardor saber qué era lo que él quería. Al fin, y por la misericordia de Dios, meditando de día y de noche, hice caso del contexto de aquellas palabras, esto es, en el Evangelio la justicia de Dios se revela, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces comencé a comprender, que, la justicia de Dios es aquello que vive el justo como un don de Dios, esto es, por la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios se revela por medio del Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito, el que es justo por medio de la fe, vivirá. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo, y que había entrado al mismo paraíso, atravesando unas puertas abiertas de par en par. Entonces, todas las escrituras me mostraron otro rostro totalmente distinto. A partir de este punto, recorrí las escrituras de memoria. Y alabé mi palabra más dulce con un amor tan grande como el odio que había sentido hacia la palabra, justicia de Dios. De esta forma, ese lugar de los escritos de Pablo fue para mí realmente la puerta del paraíso. Observe cómo Dios estaba llevando a Lutero a la luz del Evangelio de la justificación. 6 frases, que revelan todas ellas la intensidad de sus estudios y su lucha con el texto bíblico. 1. Me había cautivado un extraordinario ardor por comprender a Pablo en la epístola a los Romanos. 2. Según el uso y la costumbre de todos los maestros, se me había enseñado a comprender de forma filosófica un enfoque del estudio del cual se estaba liberando. 3. Golpeaba de manera importuna a Pablo en ese punto, deseando con todo ardor saber qué era lo que él quería. 4. Al fin, y por la misericordia de Dios, meditando de día y de noche, hice caso del contexto de aquellas palabras. 5. A partir de este punto, recorrí las escrituras de memoria. 6. Ese lugar de los escritos de Pablo fue para mí realmente la puerta del paraíso. Aquí se hallan claramente implícitas las semillas de todos los hábitos de estudio de Lutero. Entonces, ¿qué fue lo que marcó a Lutero como hombre en sus estudios y produjo todos esos descubrimientos que cambiaron la historia? En primer lugar, Lutero elevó el texto bíblico mismo muy por encima de las enseñanzas de los comentaristas y los padres de la Iglesia. Esta conclusión no era producto de la pereza. Melanchthon, el amigo y colega de Lutero en Wittenberg, afirmó que Lutero conocía la teología dogmática tan bien en los primeros días que podía citar páginas enteras de Gabriel Biel, el texto clásico de dogmática, publicado en 1488, de memoria. No había limitado su enfoque por falta de energía en cuanto a los padres y a los filósofos, sino por una pasión capaz de sobrepasarlo todo, por la superioridad del texto bíblico mismo. En 1533 escribía, durante un cierto número de años he leído toda la Biblia completa 2 veces al año. Si la Biblia fuera un árbol grande y poderoso, y todas sus palabras fueran ramas pequeñas, yo habría examinado todas esas ramas, ansioso por saber lo que había allí, y lo que me podía ofrecer. Obermann dice que Lutero se mantuvo en esta práctica al menos durante 10 años. La Biblia había llegado a significar para él, más que todos los padres y los comentaristas. El que está bien familiarizado con el texto de las Escrituras, dijo Lutero en 1538, es un distinguido teólogo. Porque un pasaje o texto de la Biblia tiene mayor valor que los comentarios de 4 autores. En su carta abierta a la nobleza cristiana, explica su preocupación, los escritos de todos los santos padres solo se deberían leer durante un tiempo, con el fin de que, por medio de ellos seamos guiados a las santas Escrituras. Sin embargo, tal como son las cosas, las leemos solo para dejarnos absorber en ellos, sin llegar nunca a las Escrituras. Somos como los hombres que escudriñan los letreros del camino, pero nunca viajan por él. Estos amados padres nos quisieron guiar por medio de sus escritos a las Escrituras, pero nosotros los usamos de tal manera, que nos alejan de ellas, aunque solo las Escrituras son nuestra viña, en la cual todos debemos trabajar y esforzarnos.
La Biblia es la viña del pastor, donde éste debe trabajar y esforzarse. Sin embargo, Lutero se quejaba en 1539 diciendo, la Biblia queda sepultada en la gran cantidad de comentarios y se descuida su texto, aunque en todas las ramas del saber, son los mejores los que están bien familiarizados con él. No se trata de una simple fidelidad purista o clasicista a las fuentes. Es el testimonio de un hombre que había hallado vida en la fuente original de la montaña y no en el torrente secundario del valle. Era cuestión de vida o muerte estudiar el texto mismo de las Escrituras o pasarse la mayor parte del tiempo leyendo comentarios y literatura secundaria. Recordando los primeros días de sus estudios bíblicos, Lutero dice, cuando yo era joven, leía la Biblia una y otra vez y estaba tan perfectamente familiarizado con ella, que en un instante habría podido señalar cualquier versículo que se mencionara. Entonces, leía a los comentaristas, pero pronto los echaba a un lado, porque en ellos encontraba muchas cosas que mi conciencia no podía aprobar, por ser contrarias al texto sagrado. Es siempre mejor ver con nuestros propios ojos, que con los de otra gente. En todo esto, Lutero no quiere decir que no haya lugar alguno para la lectura de otros libros. Al fin y al cabo, él también escribió libros. Pero nos aconseja que los hagamos secundarios, y que sean pocos. Esto es lo que dice, el estudioso que no quiere desperdiciar sus esfuerzos debe leer y volver a leer a un buen escritor de tal manera que el autor sea transformado, por así decirlo, en carne y sangre suya. Porque la gran variedad de lecturas confunde y no enseña. Hace que el estudioso sea como el hombre que se queda en cualquier parte y, por tanto, no se queda en ningún lugar determinado. De la misma manera que no disfrutamos a diario de la compañía de todos y cada uno de nuestros amigos, sino solo de unos pocos escogidos, también así deben ser las cosas con las que estudiamos. El número de libros de teología se debería reducir y se deberían seleccionar los mejores entre ellos, porque los muchos libros no hacen aprender a los hombres, ni tampoco la mucha lectura. Pero leer algo bueno, y leerlo con frecuencia, por poco que sea, es la práctica que hace a los hombres doctos en las Escrituras y además los hace piadosos. En segundo lugar, este enfoque radical en el texto mismo de las Escrituras, con la literatura secundaria en un lugar también secundario, lleva a Lutero a una intensa y seria lucha cuerpo a cuerpo con las palabras del propio Pablo y de los demás escritores de la Biblia. Esta es la segunda característica de Lutero como hombre de estudios. En lugar de correr a los comentarios y a los padres, dice, golpeaba de manera importuna a Pablo en ese punto, deseando con todo ardor saber qué era lo que él quería. No se trata de un incidente aislado, sino de un hábito. A sus estudiantes les decía que el exegeta no debe tratar un pasaje difícil de una manera distinta a la forma en que trató Moisés a la roca en el desierto, que la golpeó con su vara hasta que salió agua para su sediento pueblo. En otras palabras, había que golpear el texto. Golpeaba de manera importuna a Pablo. Tenía un gran incentivo para golpear el texto. La Biblia es una fuente admirable, mientras más uno saca y bebe de ella, más estimula su sed. En el verano y el otoño de 1526, Lutero se dedicó a la tarea de darle conferencias sobre el Eclesiastés al pequeño grupo de estudiantes que se quedaron en Wittenberg durante una plaga que amenazaba a la ciudad. Salomón el predicador le escribió a un amigo, me está haciendo pasar apuros, como si le molestara que alguien diera conferencias acerca de él. Pero va a tener que ceder. Eso era el estudio para Lutero, tomar un texto de la misma forma que Jacob se aferró al ángel de Jehová y decir, tiene que ceder. Yo voy a escuchar y a saber la palabra de Dios de este texto, para mi alma y para la iglesia. Así fue como se abrió paso hasta entender el significado de la justicia de Dios en la justificación. Y así es como rompió con la tradición y la filosofía una y otra vez. En tercer lugar, el poder y el gran valor de lo que veía Lutero cuando golpeaba de manera importuna el lenguaje de Pablo, lo convenció para siempre de que leer griego y hebreo era uno de los mayores privilegios y responsabilidades del predicador de la Reforma. Una vez más, la motivación y la convicción aquí no proceden de la dedicación académica a alcanzar una erudición de alto nivel, sino a la dedicación espiritual a la proclamación y la conservación de un evangelio puro. Lutero hablaba delante del telón de fondo de 1000 años de tinieblas en la iglesia sin la palabra, cuando dijo osadamente, es cierto que a menos que permanezcan los idiomas, el griego y el hebreo, el evangelio terminará pereciendo. Pregunta, ¿usted quiere saber qué uso tiene el aprendizaje de los idiomas? Dice usted, ¿podemos leer la Biblia muy bien en alemán? Como muchos pastores de hoy en día dicen, ¿acaso no nos basta con una buena traducción a nuestro idioma? Esta es la respuesta de Lutero, sin los idiomas, no habríamos podido recibir el Evangelio. Los idiomas son la vaina que contiene la espada del Espíritu, son el joyero
donde se encuentran las inestimables joyas del pensamiento antiguo, son el vaso que sostiene el vino, y, como dice el Evangelio, son las canastas en las cuales se guardan los panes y los peces para alimentar a la multitud. Si descuidamos la literatura, terminaremos perdiendo el Evangelio. Tan pronto como los hombres cesaron de cultivar los idiomas, la cristiandad declinó, hasta el punto de caer bajo el dominio indiscutido del Papa. Pero tan pronto se volvió a encender esta antorcha, ese búho papal huyó con un chillido hacia las tinieblas que lo protegen. En tiempos antiguos, los padres se solían equivocar con frecuencia, porque ignoraban los idiomas, y en nuestros días hay quienes, como los valdenses, no piensan que esos idiomas tengan uso alguno, pero aunque su doctrina es buena, han errado con frecuencia en cuanto al verdadero significado del texto sagrado, no tienen armas contra el error, y me temo mucho que su fe no vaya a permanecer pura. La cuestión principal era la conservación y la pureza de la fe. Donde no se valoran y buscan los idiomas, disminuyen el cuidado en la observación bíblica y el pensamiento bíblico y el interés por la verdad. Es lógico que así sea, porque los instrumentos para pensar de otra forma no se hallan presentes. Esto era una posibilidad intensamente real para Lutero, porque él mismo lo había conocido. Decía, si los idiomas no me hubieran hecho positivo en cuanto al verdadero significado de la palabra, es posible que aún fuera un monje en cadenas, dedicado a predicar sosegadamente los errores romanos en la oscuridad de un claustro. El Papa, los sofistas y su imperio anticristiano no habrían sido sacudidos. En otras palabras, le atribuye el avance de la reforma al penetrante poder de los idiomas originales. El gran acontecimiento lingüístico de los tiempos de Lutero fue la aparición del Nuevo Testamento griego, editado por Desiderio Erasmo. Tan pronto como apareció, en mediados de la sesión de verano de 1516, Lutero obtuvo un ejemplar y comenzó a estudiarlo y a utilizarlo en sus conferencias acerca de Romanos 9. Hizo esto, a pesar de que Erasmo era un adversario teológico suyo. Tener los idiomas originales era un tesoro tan grande para Lutero, que habría asistido a la escuela con el diablo para aprenderlos, como él mismo lo habría dicho. Estaba convencido de que sin la ayuda de estos idiomas, se encontrarían numerosos impedimentos en el estudio. San Agustín, decía, se ve obligado a confesar, cuando escribe el de Doctrina Cristiana, que el maestro cristiano que va a explicar las Escrituras tiene necesidad también del idioma griego y el hebreo, además del latín. De no conocerlos, le sería imposible no tropezar con obstáculos por todas partes. Y estaba persuadido de que el conocimiento de los idiomas originales traía novedad y fuerza a la predicación. Decía, aunque la fe y el Evangelio los pueden proclamar los predicadores sencillos sin los idiomas, ese tipo de predicación es apagada y tranquila, los hombres terminan sintiendo cansancio y desagrado, y cae al suelo lo dicho. Pero cuando el predicador es versado en estos idiomas, su discurso es fresco y tiene fuerza, se comentan todas las escrituras y la fe se renueva constantemente, gracias a la diversidad continua de palabras y de obras. Ahora bien, esta declaración tan fuerte es desalentadora para muchos pastores que nunca han estudiado griego y hebreo, o ya los han olvidado. Lo que yo les diría es que el conocimiento de los idiomas originales puede hacer de todo predicador dedicado un predicador mejor, más natural, más fiel, más seguro, más penetrante. Pero es posible predicar fielmente sin ellos, al menos durante un tiempo, mientras el pastor se apoya en las generaciones pasadas de expositores que conocieron y usaron estos idiomas. La prueba de nuestra fidelidad a la palabra, si no podemos leer los idiomas originales, es esta: tenemos una preocupación lo suficientemente grande por la Iglesia de Jesucristo para promover su conservación, su enseñanza y uso frecuente en las iglesias, o bien, por protegernos a nosotros mismos, les restamos importancia, porque de hacer las cosas de otra forma, ¿nos estaríamos hiriendo profundamente? Tal vez, en el caso de muchos de nosotros hoy, las fuertes palabras de Lutero acerca del descuido y la indiferencia sean muy precisas cuando afirma: es un pecado y una vergüenza no conocer nuestro propio libro, o no comprender el discurso y las palabras de nuestro Dios. Es un pecado y una pérdida mayor aunque no estudiemos los idiomas originales, en especial en estos días, en los cuales Dios nos está ofreciendo y dando hombres y libros, y todas las facilidades y los atractivos para realizar este estudio, y su anhelo es que la Biblia sea un libro abierto. Cuán felices habrían estado nuestros amados padres si hubieran tenido la oportunidad que tenemos nosotros para estudiar los idiomas y acercarse así preparados a las Santas Escrituras. Qué gran trabajo y esfuerzo el que les costó a ellos reunir unas cuantas migajas, mientras nosotros, con la mitad del trabajo, sí, casi sin trabajo alguno, podemos conseguir la hogaza entera. Cuánto deberían avergonzar sus esfuerzos a nuestra indolencia. En cuarto lugar, esta mención de la indolencia nos lleva a la cuarta característica de Lutero como estudioso, que es su extraordinaria diligencia, a pesar de inmensos obstáculos. Lo que él realizó raya en lo sobrehumano, y por supuesto, nos hace sentir a todos nosotros como verdaderos pigmeos intelectuales.
Su trabajo como profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg era en sí ya un trabajo a tiempo completo. Escribió veintenas de tratados teológicos, bíblicos, homiléticos, litúrgicos, educativos, piadosos y políticos. Algunos de ellos le han dado forma durante siglos a la vida de la Iglesia protestante. Al mismo tiempo, estaba traduciendo todas las escrituras al alemán, idioma al que ayudó a dar forma con esa misma traducción. Sostenía una voluminosa correspondencia, porque constantemente estaba pidiendo asesoramiento y consejo. Los viajes, las reuniones, las conferencias y los coloquios estaban a la orden del día. Mientras hacía todo eso, le predicaba asiduamente a una congregación que debe haber considerado como una especie de vitrina de la Reforma. No somos como Lutero, y nunca lo podremos ser, por mucho que lo intentemos. Sin embargo, en esto es en lo que queremos insistir aquí: trabajamos en nuestro estudio con rigor y diligencia, o somos perezosos y descuidados en ello, como si en realidad no hubiera nada importante en juego. Cuando le faltaba poco para cumplir los 60 años, Lutero le suplicaba a los pastores que fueran diligentes y no perezosos. Hay pastores y predicadores que son perezosos y no sirven para nada. No oran, no leen, no escudriñan las escrituras. El llamado es a velar, estudiar, asistir a las lecturas. En realidad, nunca se podrán leer demasiado las escrituras, y lo que se lea, nunca se podrá leer con demasiado detenimiento, y lo que se lea con detenimiento, nunca se podrá comprender demasiado bien, y lo que se comprenda bien, nunca se podrá enseñar demasiado bien, y lo que se enseñe bien, nunca se podrá vivir demasiado bien. El diablo, el mundo, y nuestra carne braman desencadenados contra nosotros. Por tanto, amados señores y hermanos, pastores y predicadores, orad, leed, estudiad, sed diligentes. Estos vergonzosos tiempos de maldad no son tiempos para ser perezosos, para dormir y roncar. Al comentar Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, Lutero dice: los sudores con la familia son grandes, los sudores con la política son mayores, pero los mayores de todos son los sudores con la Iglesia. En una ocasión les respondía a los que hacen trabajos físicos duros y consideran que la vida de los estudios es una vida suave: claro, para mí sería duro sentarme en la montura. Pero una vez más, me gustaría ver al jinete que fuera capaz de sentarse quieto durante un día entero para mirar un libro sin preocuparse, soñar o pensar en ninguna otra cosa. Pregúntenle a un predicador si es mucho trabajo hablar y predicar. La pluma es muy ligera, eso es cierto. Pero en este trabajo, la mejor parte del cuerpo humano, la cabeza, el miembro más noble, la lengua, y la labor más elevada, el habla, son los que se llevan el impacto de la carga y los que trabajan más duro, mientras que en otras clases de trabajo, la mano, el pie, la espalda u otros miembros son los que hacen solos el trabajo, de manera que la persona puede cantar felizmente, o está libre para hacer chistes, lo cual no puede hacer el que escribe un sermón. 3 dedos lo hacen todo, pero todo el cuerpo y toda el alma tienen que hacer el trabajo. Hay un gran peligro, dice Lutero, en pensar que en algún momento hemos llegado ya a un punto en el cual nos imaginamos que ya no tenemos necesidad de seguir estudiando. Los ministros sigan estudiando a diario con diligencia y ocúpense constantemente de sus estudios. Sigan leyendo, enseñando, estudiando, reflexionando y meditando continuamente. No se detengan nunca hasta no haber descubierto y estar seguros de que han enseñado hasta matar al diablo, y tienen más conocimientos que Dios y que todos sus santos. Lo cual, por supuesto, significa nunca. Lutero sabía que existían el exceso de trabajo y el agotamiento dañino y contraproducente. Pero está claro que prefería errar por exceso de trabajo que por falta de él. Vemos esto cuando escribía en 1532, la persona debe trabajar de tal forma que se mantenga bien y no dañe su cuerpo. No nos debemos romper la cabeza con el trabajo, ni hacerle daño a nuestro cuerpo. Yo mismo solía hacer estas cosas, y me he devanado los sesos, porque aún no he vencido el mal hábito de trabajar en exceso. Ni lo vaya a vencer mientras viva. No sé si el apóstol Pablo habría hecho la misma confesión al final de su vida, pero sí dijo: he trabajado más que todos ellos, los demás apóstoles, 1 Corintios 15:10. Y al compararse con los falsos apóstoles, dijo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en más cárceles, en peligro de muerte muchas veces, 2 Corintios 11:23. A los colosenses les decía: para lo cual también trabajo, luchando, agonizo menos, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, Colosenses 1:29. Así que no es de sorprenderse que Lutero luchara por seguir a Pablo, a quien tanto estimaba, en trabajos más abundantes. Y esto nos lleva a la quinta característica de Lutero al estudiar, que es el sufrimiento. Para Lutero, son las pruebas las que hacen al teólogo.
La tentación y la aflicción son las piedras de toque de la hermenéutica. Lutero observó en el Salmo 119 que el salmista no solo oraba y meditaba sobre la palabra de Dios para entenderla, sino que también sufría con el fin de comprenderla. El Salmo 119, 67 y 71 dice: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Una clave indispensable para la comprensión de las Escrituras es el sufrimiento en el camino de la justicia. Por eso, Lutero dice: quiero que sepas cómo estudiar la teología de la forma correcta. Yo he practicado este método en mí mismo, aquí hallarás 3 reglas. Son propuestas con frecuencia a lo largo de todo el Salmo 119, y son las siguientes: oratio, meditatio, tentatio, oración, meditación, tribulación. Ya la tribulación, Anfechtungen, la consideraba la piedra de toque. Estas reglas nos enseñan no solo a conocer y comprender, sino también a experimentar lo justa, lo veraz, lo dulce, lo encantadora, lo poderosa y lo consoladora que es la palabra de Dios, es la sabiduría suprema. Demostró el valor que tienen las tribulaciones una y otra vez en sus propias experiencias. Porque tan pronto como se conozca la palabra de Dios por medio de ti, afirma, el diablo te va a afligir, te va a convertir en un verdadero doctor en teología, y te va a enseñar por medio de sus tentaciones a buscar y amar la palabra de Dios. En cuanto a mí mismo, tengo con mis papistas una gran deuda de gratitud por haberme golpeado, presionado y atemorizado tanto por medio de la violencia del diablo, que me han convertido en un teólogo bastante bueno, llevándome hasta una meta que nunca debería haber alcanzado. El sufrimiento estaba entrelazado en la vida de Lutero. Tenga presente que a partir de 1521 vivió bajo el destierro del imperio. El emperador Carlos V dijo: he decidido movilizar todo contra Lutero, mis reinos y dominios, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre y mi alma. Legalmente, se le podía matar, excepto donde estaba protegido por su príncipe, Federico de Sajonia. Tuvo que soportar incansables calumnias de la clase más cruel. En una ocasión observaba: si el diablo no puede hacer nada contra las enseñanzas, entonces ataca a la persona, mintiendo, calumniándola, maldiciéndola y vociferando en su contra. Así como el Belzebub de los papistas hizo conmigo cuando no pudo someter mi evangelio, escribió que yo estaba poseído por el diablo, que era un traidor, y que mi amada madre era una prostituta y trabajaba asistiendo en los baños. Físicamente, sufrió de unos cálculos nefríticos insoportables y de dolores de cabeza con zumbidos e infecciones en los oídos, además de un estreñimiento y unas hemorroides que lo dejaban incapacitado. Por poco me muero, y ahora, bañado en sangre, no puedo hallar paz. La herida que se tomó 4 días en sanar, se abre de nuevo inmediatamente. Por todo esto, no es de sorprenderse que tanto emocional como espiritualmente pasara por las luchas más horribles. Por ejemplo, en una carta a Melanchthon fechada el 2 de agosto de 1527, escribe: durante más de una semana he estado entrando y saliendo de la muerte y del infierno, me siento todo el cuerpo golpeado, y mis miembros aún están temblando. Me faltó poco para perder a Cristo por completo, empujado a un lado y a otro por las ondas y las tormentas del desespero y de la blasfemia contra Dios. Pero gracias a la intercesión de los fieles, Dios comenzó a tener misericordia de mí y arrancó mi alma de las profundidades del infierno. Exteriormente, les parecía invulnerable a muchos. Sin embargo, los que estaban cerca de él conocían la tentatio. Una vez más le escribe a Melanchthon desde el castillo de Wartburgo el 13 de julio de 1521, mientras se supone que estaba trabajando febrilmente en la traducción del Nuevo Testamento: estoy aquí sentado tranquilo, endurecido y sin sensaciones. Ay de mí, orando poco, lamentándome poco por la iglesia de Dios, ardiendo más bien en los feroces fuegos de mi carne sin domesticar. Todo se reduce a esto: yo debería estar ardiente en el espíritu, en realidad, estoy ardiente en la carne con lujuria, pereza, holgazanería y sueño. Tal vez se deba a que todos ustedes han dejado de orar por mí, el que Dios se haya alejado de mi persona. Durante los últimos 8 días no he escrito nada, ni orado ni estudiado, en parte por autocomplacencia, en parte por otra incómoda limitación física, el estreñimiento y las hemorroides. En realidad, no lo puedo soportar por más tiempo. Ora por mí, te lo ruego, porque en mi reclusión aquí estoy sumergido en pecados. Estas son las tribulaciones que él afirmaba que lo habían hecho un teólogo. Esas experiencias formaban tanta parte de sus labores exegéticas como su diccionario griego. Esto nos debería hacer pensar 2 veces antes de recibir de mala gana las pruebas de nuestro ministerio. Con cuánta frecuencia me siento tentado a pensar que las presiones, los conflictos y las frustraciones solo sirven para distraerme de la labor de estudiar y comprender. Lutero, y el Salmo 119, 71, nos enseña a ver todo esto de otra forma.
Esa tensa visita que interrumpió su estudio bien podría ser el mismo lente a través del cual el texto se va a abrir ante usted como nunca antes. La tentatio, la prueba, el aguijón en la carne, es la involuntaria contribución de Satanás al esfuerzo por convertirnos en buenos teólogos. El triunfo en estas pruebas no lo conseguimos nosotros mismos. Dependemos por completo de la gracia de Dios para que nos dé fortaleza y restaure nuestra fe. Lutero confesaba que en su sensación de abandono y tormento, la fe excede a mis posibilidades. En esas circunstancias debemos clamar solo a Dios. Esto nos lleva a la sexta y última característica de Lutero en sus estudios, la oración y una reverente dependencia del Dios que es totalmente suficiente. Y aquí la teología y la metodología de Lutero se vuelven casi idénticas. En su forma paradójica típica, Lutero parece retractarse de casi todo lo que ha dicho acerca del estudio cuando escribe en 1518, que no es posible penetrar las Santas Escrituras por medio del estudio y del talento, es algo totalmente seguro. Por tanto, nuestro primer deber consiste en comenzar a orar, y orar para pedirle a Dios que si le place lograr algo para su gloria, no para la de usted o la de ninguna otra persona, que le conceda en su bondad una verdadera comprensión de sus palabras. Porque no existe maestro alguno de las palabras divinas, más que el autor de esas palabras, como él mismo dice, y serán todos enseñados por Dios, Juan 6:45. Por consiguiente, es necesario que desconfíes de todo tu ingenio y tu capacidad, y te apoyes solamente en la inspiración del Espíritu. Con esto, Lutero no quiere decir que debamos dejar la palabra externa dentro de una especie de ensueño místico, sino que debemos bañar en oración todo nuestro trabajo, y lanzarnos en los brazos de Dios de una manera total, para que Él entre a todo nuestro estudio, lo sostenga y lo prospere. Puesto que las Santas Escrituras exigen que nos acerquemos a ellas con temor y humildad, y penetremos en ellas más a base de estudiarlas, con piadosa oración, más que con la agudeza del intelecto, es imposible que aquellos que solo se apoyan en su intelecto y se lanzan a las Escrituras con los pies sucios, como cerdos, como si las Escrituras solo fueran una forma de conocimiento humano, no se hagan daño ellos mismos y se lo hagan a los demás a quienes ellos instruyen. Una vez más, ve al salmista del Salmo 119, no solo sufriendo y meditando, sino también orando una y otra vez, Salmo 119:18, abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Salmo 119:34, dame entendimiento, y guardaré tu ley. Salmo 119:35 al 37, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia, avívame en tu camino. Es decir, que llega a la conclusión de que la forma verdaderamente bíblica de estudiar las Escrituras debe estar saturada en todo momento de oración, desconfianza de sí mismo y confianza total en Dios. Es necesario que desconfíes por completo de tus propios sentidos y razón, porque por medio de ellos nunca alcanzarás la meta, más bien, necesitas arrodillarte en tu pequeño cuarto privado, y orar ante Dios con ardor y humildad sincera, por medio de su amado Hijo, para que te conceda en su bondad su Espíritu Santo, a fin de que te ilumine, te guíe y te dé comprensión. La insistencia de Lutero en la oración dentro del estudio tiene sus raíces en su teología, y aquí es donde su metodología y su teología se convierten en una y la misma. A partir de Romanos 8:7 y de otros textos, había llegado a convencerse de que, la mente natural no puede hacer nada piadoso. No percibe la ira de Dios, y por tanto, no le puede temer como es debido. No ve la bondad de Dios, y por tanto tampoco puede confiar o creer en Él. Por consiguiente, debemos orar constantemente para que Él haga brotar en nosotros sus dones. Todo lo que estudiemos es inútil sin que la obra de Dios venza nuestra ceguera y la dureza de nuestro corazón. Lutero y Agustín eran uno en esta cuestión central de la Reforma. En el corazón mismo de la teología de Lutero había una dependencia total de la libertad que tiene el poder de la omnipotente gracia de Dios para rescatar al hombre impotente de la esclavitud de la voluntad. Con respecto al libre albedrío, Lutero decía, el hombre tiene en su propio poder una libertad de la voluntad para hacer o no hacer obras externas, reguladas por la ley y el castigo. Por otra parte, el hombre por su propio poder no es capaz de purificar su corazón y producir dones de piedad, como un verdadero arrepentimiento de los pecados, un verdadero temor de Dios que no sea artificial, una fe verdadera, un amor sincero, castidad. En otras palabras, la voluntad es libre para movernos a la acción, pero debajo de esa voluntad hay una esclavitud que solo puede ser vencida por la gracia de Dios. Lutero vio esta esclavitud de la voluntad como la causa radical de la lucha con Roma y con Erasmo, su vocero más perspicaz. El libro de Lutero que lleva ese nombre, La esclavitud de la voluntad, publicado en 1525, era una respuesta al libro de Erasmo titulado La libertad de la voluntad. Lutero consideraba su libro, La esclavitud de la voluntad,
como su mejor libro teológico, y el único de esa clase que era digno de ser publicado. Para comprender la teología de Lutero y su metodología en el estudio, es sumamente importante que reconozcamos que él reconocía que Erasmo, más que ningún otro oponente suyo, se había dado cuenta de que la cuestión central de la fe cristiana no era la controversia de las indulgencias, ni el purgatorio, sino la impotencia del ser humano ante Dios. El hombre no tiene poder para justificarse a sí mismo, para santificarse a sí mismo, para estudiar como debe o para confiar en que Dios haga nada al respecto. Esto lo había visto Lutero en Pablo, y lo confirmaban las grandes batallas entre Agustín y Pelagio. La exaltación de la voluntad del hombre por Erasmo como libre para vencer sus propios pecados y su esclavitud era en la mente de Lutero un ataque a la libertad de la gracia de Dios y, por tanto, un ataque al mismo Evangelio. En su resumen de fe, escribió Lutero en 1528, condeno y rechazo como nada más que un error todas las doctrinas que exaltan nuestro libre albedrío, como opuestas a esta mediación y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque, como sin Cristo, el pecado y la muerte son nuestros amos y el diablo es nuestro Dios y príncipe, no puede haber fortaleza ni poder, ingenio ni sabiduría, por medio de los cuales nos podamos hacer aptos o prepararnos a nosotros mismos para la justicia y la vida. Al contrario, cegados y cautivos, estamos destinados a ser súbditos de Satanás y del pecado, haciendo y pensando lo que a él le agrada y se opone a Dios y a sus mandamientos. Lutero comprendía que la cuestión de la esclavitud del ser humano al pecado, y su incapacidad moral para creer o para hacerse justo a sí mismo, incluyendo la incapacidad para estudiar de la forma correcta, era el asunto radical de la Reforma. La libertad de Dios, y por tanto, la libertad del Evangelio, y como consecuencia la gloria de Dios y la salvación de los hombres, eran las que estaban en juego en esta controversia. Por eso le encantaba el mensaje de la esclavitud de la voluntad, que le atribuía toda la libertad, todo el poder y toda la gracia a Dios, mientras que le atribuía al hombre toda la impotencia y toda la dependencia. En su explicación de Gálatas 1, 11 y 12, relata: recuerdo que al principio de mi causa, el doctor Staupitz me dijo, me agrada ver que la doctrina que tú predicas le atribuye la gloria y todo lo demás solo a Dios, y no al hombre, porque a Dios, y esto es más claro que el sol, no es posible atribuirle demasiada gloria, bondad, etc. Estas palabras me consolaron y fortalecieron grandemente en aquellos momentos. Y es cierto que la doctrina del Evangelio les quita toda la gloria, la sabiduría, la justicia y demás a los hombres, para atribuírsela solo al Creador, que lo hace todo de la nada. Por eso, la oración es la raíz de la forma en que Lutero enfoca el estudio de la palabra de Dios. Es el eco de la libertad y la suficiencia de Dios en el corazón del hombre impotente. Es la forma en que Lutero concebía su teología y en que realizaba sus estudios. Y es la forma en que murió. El 18 de febrero de 1546, a las 3 de la mañana, murió Lutero. Sus últimas palabras recogidas fueron: Wir sind Bettler. Hoc est Böhrung. Somos mendigos. Eso es cierto. Dios es libre, totalmente libre, en su gracia. Y nosotros somos mendigos, por dioseros. Así es como vivimos, así es como morimos y así es como estudiamos, para que Dios reciba la gloria, y nosotros recibamos la gracia.